Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y muy buenos días, Puerto Rico, el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño, puertorriqueña, la diáspora que nos unen. Gracias por estar. Hoy es lunes 2 de junio del 2025. Comenzó ya la temporada de huracanes. Tiempo de que ya tengamos algunos planes, de que hagamos lo que tenemos que hacer con relación a esa temporada, que como sabemos estamos en la ruta de los sistemas climáticos que se forman saliendo desde África, y es importante que tomemos las precauciones independientemente venga o no cualquier sistema de los que se formen. Y en esta temporada aparentemente va a ser activa, por lo que sabemos, cambio climático activado gracias a las actuaciones de las personas que han dirigido nuestros países y de cómo nos comportamos con relación al planeta. Vamos a hablar de una buena noticia para la comunidad trans en Puerto Rico, lo que ordenó la jueza del Tribunal Federal, María Antongiorgi Jordán, en términos de su certificado de nacimiento, y prevalece lo que siempre han buscado, que se reconozca su identidad de género. Vamos a hablar de la gobernadora y su mensaje en unos extremos puntuales con relación a los puntos que le da el país en una encuesta que me parece que hay que traer, de qué manera está pensando y estableciendo la gente que no está satisfecha con el trabajo de Jennifer González. Lo que dejó caer este fin de semana, por lo menos, Pedro Pierluisi, ex gobernador de Puerto Rico, Tomás Rivera Chatz y Miguel Romero, cuando orquestaron una reunión que supuestamente estaba invitada a la gobernadora, pero la gobernadora se reunió con el grupo de dominicanos un día antes y colocaron en las redes un mensaje con la palabra 3 golpes, precisamente el desayuno que se come en la República Dominicana. Vamos a hablar de eso y finalmente de lo que es nuestra noticia en profundidad para hoy, lo que pasó en la vista o reunión que tenía el alto liderato del Departamento de Justicia de Estados Unidos con la defensa de 2 de los 3 acusados que prevalecen o sobreviven en el caso de Wanda Vázquez Garcet, Julio Herrera Benutini y Mark Rossini. Vamos a hablar de lo que sabemos, de cómo se comporta el Departamento de Justicia de Estados Unidos, republicanos en Estados Unidos versus los republicanos y demócratas en Puerto Rico, alrededor de de la Fiscalía Federal. Vamos a ustedes primero. Recuerden que siempre pueden donar a través de este chat cuando estemos en vivo. Saludos, Florence Ramos desde Yauco.
primera casi siempre. Brenda Gómez, está por ahí Carolyn Miranda, está Irving Maldonado, Edgardo Núñez, Tito Crespo, Estrella Luna, Gloria Ramos, Vivian López, Aixes Camilo, Waleska Beltrán, Hilda Rodríguez, siempre con el café en mano también, como Eneida Soto, que debe estar por ahí, Ilka Hernández, Nereida Ramos, Meribé Martínez, Luz Díaz, Winter Garden, Florida, María Isabel Santiago, José Jiménez, Iván Hernández, Ana Rosado, gracias por estar por ahí, Irisita Delgado, Ilka Hernández, Lilian Ferrer desde Chicago, Ed Méndez, Norma Rivera, María Cruz, Milagro Fontán, Luis Daniel Ortiz, Richard Jurado, no te conozco, pero bienvenido. Eliezer Ortiz está por ahí. Jesús Papodoner, JR, Papodoner, gracias por tu aportación. JR, M. Pastor, Iván Hernández, ya lo dije, Chacadowns, Tina Cave, no, The Cave, desde Florida. Mili Borrero, Marisa Figueroa, Olga Inés, Mirna Serrano, Country, pero desde Ocala, Gabriel Quiñones, Vivian López, está Ariel Cartagena, Iván Carradero, también desde Florida, Germi Alvarado, Alcaraz José Irán, Jaime Cruz, Glorimar Iturralde, también está por ahí, Edith Irizarry, Víctor López, está todo el mundo, José San Inocencio, Javier González desde Nueva York, Rosa, Jovín defendiendo a Diego de los golpes, vamos a eso ya mismo. Nunca me voy a olvidar porque es parte del trabajo y de la denuncia que siempre queremos traer en Bonita Radio, y esto es una excelente, porque me pareció excelente, denuncia que hizo un ciudadano español en sus redes sociales. Tanques israelíes 3.940, palestinos 0, jets F-16, bombarderos de la milicia israelí 362, palestinos 0. No sé ustedes, pero yo en estos datos no veo una guerra, yo solo veo un genocidio. Y me parece que hay que insistir en que el gobierno de Benjamín Netanyahu, a pesar de que su pueblo ha estado en contra, está asesinando, eliminando, cometiendo genocidio contra la ciudadanía de Palestina. Y en Puerto Rico, levantarse con una buena noticia me parece que es digno de traerse cada vez que se tiene. La semana pasada hablábamos de los esfuerzos y las honras que se le dieron a nuestra Rita Moreno desde la Universidad de Harvard. Hoy podemos decir que una puertorriqueña, una jueza del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, la jueza María Anton Jordán, hizo noticia a favor de la comunidad LGBTIQ. Sabemos que desde que se conforman como una comunidad que quiso visibilizar el problema de derechos humanos que tiene, una comunidad que existe en nuestro país desde hace mucho tiempo, desde hace más de 6, 7, 8 generaciones, visible, definitivamente obtiene lo que es ir a buscar derechos humanos, en el caso de Inarú de la Fuente, una mujer trans con quien hemos compartido, porque ha sido precisamente entrevistada aquí en Bonita Radio a través de Voto Experto, el proyecto que tuviéramos en las elecciones con la Fundación Periodismo Siglo XXI. Y es una persona trans que se ha puesto como meta traer el proyecto de derechos humanos y la denuncia de lo que pasa con sus comunidades. Y en este caso, la jueza, yo le voy a decir Jordán, yo entiendo que se pronuncia Jordán, le ordenó al registro demográfico que incluya una tercera opción de identificación de género en el certificado de nacimiento para que la comunidad no binaria que no se identifica como hombre ni como mujer puedan tener certificados que reflejen su identidad. Esto es importante porque volvemos. Hay gente que tiene una identificación de género que no es tradicional, no cumple ni siquiera la comunidad LGBTIQ entre personas, hombres gay o mujeres gay. Están representados en ningún documento oficial. Pero de un tiempo a esta parte, vuelvo y repito, hay una comunidad no binaria que no se identifica como uno y otro género que está reclamando derechos.
Y en ese sentido a mí me parece que es importante que los tribunales, y en este caso la jueza Antongiorgi, decidan que no hay una justificación racional para negarle esa identificación de género a una persona. ¿Y por qué habla de lo racional? Porque la cláusula de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos establece que debe haber igual protección de las leyes, igual que en Puerto Rico hay una cláusula constitucional a esos efectos. Y que si hay una persona no binaria que tiene una identificación de género, ¿por qué no se la van a incluir a la que establece que en efecto, binaria, que tiene una identificación de género, una marca, hombre-mujer? ¿Por qué a los no binarios no se les va a negar? Que tiene que haber igual protección de las leyes. Y eso sigue siendo importante porque el derecho se supone que reconozca y se interprete a base de los cambios sociales que hay en los países. No es a base de lo que al fundamentalista religioso le da la gana, porque él, como es juez y entiende ese sartén agarrado por el mango, va a resolver conforme a su principio fundamentalista religioso. Estamos hablando del derecho, que tiene que cubrir a todos y a todas y a todes por igual. Y en ese sentido, gente, a mí me parece que son buenas noticias. Porque, y voy a decir algo en el contexto de cómo se compone hoy el Tribunal Federal en Puerto Rico. Atrás quedaron los tiempos en que eran los hombres los que se privilegiaban en esa composición judicial. Han habido mujeres como la jueza Cerezo, Carmen Vargas de Cerezo. Digo de Cerezo porque ella siempre se coloca el de. Es una generación que creció en el derecho civil puertorriqueño, que las mujeres eran propiedad de sus maridos a través de el nombre legal. Estaba también, que todavía está, ahora pasó a ser senior judge, la juez Aida Delgado. Entró una jueza magistrada más tarde, ya en las administraciones 2010, 2011, entiendo que fue en esa época de la administración de Luis Fortuño, Camil Vélez Ribé. Pero en este momento, para sustituir a 3 jueces que pasaron a ser senior judge, se nombraron a 3 mujeres, entre ellas la jueza Antongiorgi. Y eso es importante porque son 3 juezas, entre ellas pasó a ser juez la juez Camil Vélez Ribé, y también Gina Méndez, la esposa de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que vienen con mentalidades distintas, vienen con una frescura desde la interpretación del derecho. Y eso es importante para el país, porque el país no puede irse, como está con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a la época de la Inquisición, con el caucus del Partido Nuevo Progresista, que cree que las mujeres debemos estar en la casa y calladitas nos vemos más bonitas. Y que hablan y deciden en contra de las comunidades LGBTIQ porque practican el derecho desde la mano que tienen sobre la Biblia y de las mentalidades más retrógradas del cristianismo. Y me parece que esta decisión es importante destacarla y decir que estamos ante un nuevo tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, bien distante de aquello que privilegiaban el juez José Anfusté, el juez que fue presidente de esa corte en un momento dado. Ya mismo recuerdo el nombre, porque tengo el rostro en la cara, pero olvidé el nombre. Y los jueces que han pasado por allí, que inclusive el propio Salvador Casella. Me parece que hay que destacarlo. Vamos a venir a Puerto Rico a hablar desde lo que es el mensaje o lo que fue el mensaje
de la gobernadora Jennifer González Colón y ubicarlo en un tema que me parece importante destacar, que tiene que ver con lo que el contexto, el momento histórico y social en que está Puerto Rico, y que la gobernadora dio un mensaje con esto de fondo. Esta encuesta salió hace 2 semanas. Y me parece importante destacarla porque entre febrero y mayo del 2025, las métricas de alta y media satisfacción se mantuvieron estables, sin diferencias estadísticas. Pero las puntuaciones más bajas, 1, 2 y 3, aumentaron de 49 a 53.5, marcando un crecimiento porcentual en la insatisfacción del puertorriqueño, más que nada entre abril y mayo del 25. Y léanse cuáles son esas métricas y cuáles son los criterios. ¿Qué tan satisfecho estás con el desempeño del gobierno actual en Puerto Rico? De 33.7% y un 49.4% entre los 3 renglones. Fíjense cómo subió ese último a 53.5%. La gobernadora de Puerto Rico, y antes de seguir, déjenme, porque viene a la mente el nombre correcto de ese juez presidente, el juez Laffitte, Héctor Laffitte. Atrás quedaron los tiempos de Héctor Laffitte. Vamos a ver cómo se siguen comportando estas juezas en materia de precisamente los derechos sociales. Y estamos hablando de que todo lo concerniente a la comunidad LGBTIQ, la comunidad trans, no binaria, etc., es la realidad del Puerto Rico de hoy. Se la niega, le niega esos derechos. No solamente la comunidad política del Partido Nuevo Progresista y del Proyecto Dignidad y algunos del Partido Popular Democrático. Se la niega también el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque allí hay un caucus de lo más retrógrada y conservador del Partido Nuevo Progresista. Pero volvemos a lo que es el contexto de esta encuesta. ¿Por qué es importante establecer que la gobernadora de Puerto Rico habló la semana pasada, el jueves, en el contexto de un país que entiende que la gobernadora tiene puntuaciones bien bajas en su desempeño? Y que ese gobierno está, como hemos dicho muchas veces, descalabrado, un gobierno que no tiene centro, un gobierno que peleando entre unos y otros realmente le da la impresión al país, y lo sienten, además de la impresión de lo que significan las peleas en el Partido Nuevo Progresista, que eso nos tiene bien atrás y que hay un rezago entre aquello que dijo la gobernadora en el momento de su campaña y lo que dice hoy y hace hoy, y es acción hoy, en que se constituyó en gobierno desde el pasado 2 de enero. Y me parece que eso juega un papel importante con todo lo que pasó el jueves. La gobernadora tuvo solamente uno de sus legisladores más entusiastas con todo su mensaje. No hubo un momento en que Gregorio Matías no se levantó para aplaudir a la gobernadora. Y el único momento en que escuchamos 4 años más fue al final de su mensaje. Eso es importante en el contexto de estos números. La gobernadora no puede decir que hoy tiene un Partido Nuevo Progresista detrás de ella. Y yo creo que esto es importante establecerlo. Que igualmente es importante decir que la gobernadora en ese mensaje trató todo el tiempo de establecer que ella parecería que llegó ayer al Partido Nuevo Progresista y por ende al gobierno de Puerto Rico. Quiso decir que no había obra, que no había agilidad en el proyecto de fiscalización con relación a Luma, en la administración suya y del gobierno
de Pedro Pierluisi. Y este es un ejemplo claro de lo que hizo la gobernadora. Esta era la pancarta que había en la Casa Rosada cuando el gobernador era Pedro Pierluisi. 2 días antes del mensaje de la gobernadora Jennifer González Colón lo cambiaron a este rótulo. Es decir, que lo que la gobernadora dijo, en efecto, en su mensaje, se operacionaliza, se hace real en mover, en cambiar aquellas pancartas y rótulos de construcción que eran de la administración Pierluisi porque eran proyectos bajo esa administración, Pierluisi y Jennifer González, cuando la gobernadora los cambia a los rótulos de ella. Y eso, en cualquier liga, a cualquier estadista, le tiene que saber bien mal, por no decir la frase correcta como la dirían en country. Estamos hablando de una gobernadora que fue comisionada residente de Pedro Pierluisi, que hizo campaña con Pedro Pierluisi para ganar en el 2020 y en el 2025, por razón de esa primaria terrible que tuvo con Pedro Pierluisi, cambió el chip y ahora no quiere verse mezclada con Pedro Pierluisi y su gente. ¿Cuál es el problema que tiene la gobernadora? Que Pedro Pierluisi tiene adeptos en el Partido Nuevo Progresista todavía. Que hubo gente que pensó que él le iba a ganar a Jennifer González y iba a ser un segundo término gobernador. Que hubo gente que pensó que se iba a quedar ahí, lo que ha venido ocurriendo desde que Jennifer González corrió con Ricardo Rosselló Nevares, corrió con Pedro Pierluisi, y lo que ocurrió en la elección del 2024, que el Partido Nuevo Progresista no tiene la capacidad de tener 2 términos corridos de gobernación. Y eso para el Partido Nuevo Progresista me parece que está haciendo una mella. Hay mucha gente que está preocupado por lo que está pasando con Jennifer González, porque no la ven viable. Y ahora vamos a entrar en el tercer tema de este programa, que tiene que ver precisamente con lo que hicieron Tomás Rivera Chats, Pedro Pierluisi y Miguel Romero en el fin de semana. Pero para terminar este asunto de cómo la imagen de la gobernadora se está viendo deteriorada al interior de su partido, me parece importante también establecer que en esa inviabilidad de la gobernadora hay un tema que me parece que va a surgir pronto y tiene que ver el tema de la corrupción. Jennifer González no ha podido convencer al país en estos 5 meses de que Verónica Ferraioli y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, son personas que no les restan al Partido Nuevo Progresista en el poder. No ha podido convencer a los propios estadistas que no están de acuerdo, ya sea por razón de que quieren traer otros cabilderos o que ellos en sí mismos son cabilderos y quieren sustituir a Politanc por sus propias corporaciones. Me parece que esa pelea es parte de la base de los nuevos temas de corrupción en el Partido Nuevo Progresista. Pero sobre todo, que en esa ecuación se pueda dar algo bien importante, y es descubrir por qué Jennifer González le debe tanto y protege tanto a Francisco Domenech y a Verónica Ferraioli. Como yo dije el viernes, lo menos que hizo la gobernadora fue mencionar a Verónica Ferraioli como una súper directora ejecutiva de la autoridad del centro de convenciones, del distrito de convenciones. Y eso ponlo en la nevera, bien grande. Las fotos de Francisco Domenech y de Verónica Ferraioli me parece que son la base de las próximas discusiones de corrupción que se van a dar en Puerto Rico con relación al Partido Nuevo Progresista, y que es mucho de lo que ha dejado atrás gobernadores de ese propio partido. Porque Pedro Pierluisi, además de tener inviabilidad por todo lo que pasó en su administración con relación a Luma, etc., también tiene una mancha de corrupción con el famoso caso de Joseph Fuentes Fernández.
aun cuando la Fiscalía en Puerto Rico o lo protegió o le dieron instrucciones desde Washington porque pudo protegerlo el demócrata Pedro Pierluisi y el demócrata cuñado Andrés Guillemard Noble. Todo eso, gente, cobra vigencia y súper importancia en este momento. Y vamos al último, lo último que ha pasado en esa pelea de Jennifer González, Pedro Pierluisi. Nosotros no podemos olvidar que Pedro Pierluisi no quiso hacer campaña con Jennifer González. Lo dijo claramente, yo no voy a hacer campaña, me quité. La molestia de Pedro Pierluisi fue clara. Edwin Mundo, jamás vamos a olvidar su rostro. Jamás vamos a olvidar las palabras que se dijeron en esa campaña. Cómo se tiraron a la yugular. Y este fin de semana pasaron dos cosas. Por un lado, el defensor de Jennifer González, como es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, el viernes sacó un video rogándole a empleados de Luma que intervinieran con un problema en la urbanización Santa Juanita que lleva 6 meses sin arreglarse y tiene que ver con la energización de una planta de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que por eso no tiene la urbanización Santa Juanita, un sector de la urbanización, energía eléctrica, y el alcalde y el municipio tuvieron que instalar un generador que tuvieron que quitarlo el pasado viernes porque el ruido es tal que la contaminación del ruido tenía muy mal a los vecinos. Y Ramón Luis Rivera, ¿y por qué traigo esto a colación? Es el mayor defensor de Jennifer González. Si en este momento en que Pedro Pierluisi está saliendo así por lo bajo, no tan bajo porque fue bien claro, a dar cara en la opinión pública a través de sus redes sociales, que Ramón Luis Rivera dijera lo que dijo y la crítica que le hizo a Luma y la crítica que le hizo a la Autoridad de Acueducto, es fundamental en contra del gobierno de Jennifer González. Y a mí no me parece que esto es casualidad. Sobre todo cuando Ramón Luis Rivera algo supo que no quiso ser secretario de Estado de Jennifer González. Cuando Ramón Luis Rivera, de ser el presidente del Comité de Transición de Jennifer González, se quitó al punto de que en menos de 5 meses ya le está haciendo una crítica directa a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración de su protegida Jennifer González. Eso no son pocas noticias, ni buenas noticias para el Partido Nuevo Progresista. Y en medio de todo eso, ¿qué pasa el sábado? Que Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Chats y Miguel Romero colocan, en el caso de Pedro Pierluisi, esta foto en que están los tres en un restaurante de la comunidad dominicana en San Juan. Yo creo que fue en Bebos Café, teniendo un desayuno que Pedro Pierluisi dice, desayunando con buenos amigos, buen sábado, 3 golpes. A eso, el muchacho chiquito, esposo de la gobernadora Jennifer González, Jovín Vargas, sacó lo que yo creo que es parte de la estrategia de la maripilización del gobierno de Puerto Rico de Jennifer González. Este mensaje en su muro de Instagram diciendo, recordando 3 buenos golpes, la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista y la pela que le dio como candidata en la primaria Jennifer González a Pedro Pierluisi y después la gobernación. En estas imágenes, y yo creo que son súper importantes las personas que estaban, además de, obviamente, el liderato de la República Dominicana. Aparentemente en Puerto Rico había una delegación de personas del gobierno dominicano en medio de
las negociaciones que está teniendo con el gobierno de Puerto Rico. Pero fíjense quiénes estaban ahí. Estaban, además del cónsul de la República Dominicana, Pedro Pierluisi y Miguel Romero, alcalde de San Juan. Estaba Gregorio Matías, el senador por San Juan, Juan Oscar Morales. No estaba Nixta Morán. Y Eddie Charbonnier, representante por el Partido Nuevo Progresista. Los funcionarios, como dije, de la República Dominicana y el cuñado del gobernador y director de finanzas de sus campañas políticas, Andrés Guillemar Noble. Obviamente, Tomás Rivera Schatz estaba tomando la foto. Qué interesante que Tomás Rivera Schatz no hubiera querido salir otra vez haciendo alardes, pero sí salió en la foto de los 3 golpes. Recordemos que ese es el desayuno típico de los dominicanos, entre mangú, queso frito, salami dominicano y huevo frito. Cuando sacan esta imagen, yo me doy cuenta que ahí hay personas comunes a una foto que la gobernadora había puesto el pasado viernes sobre una reunión que tuvo con funcionarios de la República Dominicana. Es decir, la gobernadora se reunió con ellos un día antes. Las mismas personas, por lo menos 4 de ellos estaban ahí. Y sí, bueno, 4, porque este hombre blanco no estaba allí. Y este que está ahí al lado de Jovín Vargas es uno de los hermanos Cabral. Y finalmente, ¿qué quiere decir esto? Que la gobernadora se reunió con ellos antes y ellos se reunieron con Pedro Pierluisi más tarde. Yo no sé si se reunieron o se quisieron reunir con Tomás Rivera Schatz y Miguel Romero, que son en efecto funcionarios electos, uno por San Juan y el otro a nivel de el país por acumulación. Pero lo que está claro es que la gobernadora, y más tarde me entero porque la gobernadora Omarieli, su oficial de prensa, envía una información diciendo que la gobernadora había sido invitada a ese junte, pero que ya no fue porque ya lo recibió un día antes en la fortaleza. Pues quiere decir que definitivamente querían establecer una diferencia. Pero ¿quién la quiso establecer? Obviamente tiene que haberle establecido la gobernadora. Dijo, no, yo no me voy a juntar con ellos, con Pierluisi y con Tomás Rivera Schatz y con Miguel Romero. Para sentarme con el enemigo me siento en la fortaleza, que debo tener unos cuantos. Importante. Esto yo creo que obviamente fue a propósito. Es una reunión que se da con miembros de la comunidad dominicana. Pero fíjense quiénes más estaban en esa reunión. Estaba la que fue directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Está Alexis Torres, el que fue secretario de Seguridad Pública del gobernador Pedro Pierluisi. Y está Carlos Mercader. Ahí están los fotutos de la derecha del Partido Nuevo Progresista como Carlos Mercader. Están aquellos que aparentemente quieren seguir de chijichijá con Pedro Pierluisi y en profunda división y crítica con la gobernadora Jennifer González Colón. Pues el PNP está, mire, hendido por la misma mitad. Y yo creo que no fue casualidad que hicieran lo que hicieron tanto Tomás Rivera Schatz, Miguel Romero, como Pedro Pierluisi con esa imagen. 3 golpes. 3 personas, 3 golpes. ¿Son golpes de qué? De precisamente establecerle que le van a hacer la vida imposible de aquí a que se vaya. Yo creo que está clarísimo que no hay unidad en el Partido Nuevo Progresista. Y que la gobernadora de Puerto Rico en todo eso tiene un problema adicional. Esa unidad le puede estar restando a aquellos populares que votaron por el Partido Nuevo Progresista. Porque tienen un candidato que es igual de conservador que la gobernadora.
en muchos asuntos, que es igual de neoliberal que la gobernadora, que busca dinero en momentos en que deberían estar creando un Partido Popular fortalecido desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista práctico, no hay oposición en la legislatura de Puerto Rico del Partido Popular. Es floja, es vaga, es lenta en la discusión pública, incluido el propio Pablo José Hernández. Pero Pablo José Hernández estaba el viernes en un fundraising para recoger dinero para su campaña, en una actividad de recaudación de fondos que me dicen que estaba llena. Me dice que había mucha gente y que había muchos alcaldes, porque están apostando a que esa división del Partido Nuevo Progresista le puede suponer ganar las elecciones del 28. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero bien importante, si Jennifer González resuelve el problema de energía eléctrica, que se olvide el Partido Popular que gana algo en el 2028. Y yo no veo ni a la alianza, que en este momento no sabemos dónde está, ni al Partido Independentista, ni al Partido Popular hablando de lo más importante, el problema de energía eléctrica. Así, una cosita aquí y una cosita allá. Pero lo más importante que como oposición deberían estar estableciendo, nada que ver. Importante. Bueno, vamos al tema de esa reunión el pasado jueves en la avenida Pensilvania, Departamento de Justicia, como me dice una fuente, después del piso 7, porque eso, allá arriba es que están los grandes en el Departamento de Justicia. Cuando la semana pasada hablamos de este tema, después que revisamos la moción que ya otro colega había sacado, de donde se establecía que esa reunión se iba a dar porque las partes estaban en conversaciones, tanto Wanda Vázquez Garcet como Mark Rossini, Julio Herrera Bellutini, con la Fiscalía para llegar a una resolución en el interés de la justicia de los casos. Nosotros establecimos que Mark Rossini no había sido invitado a esa reunión. En efecto, no fue invitado. Es decir, con él no hay conversaciones. No olvidemos que Mark Rossini viene de una convicción previa como ex agente federal, que de hecho le costó la posición de agente federal en el contexto de sacar información de investigaciones en medio de los conflictos globales, políticos, de política exterior de Estados Unidos. Y eso lo confirmamos que en efecto no fue ni Natler ni Lidia Rizarribar, que son los abogados de Mark Rossini. Sí fueron los abogados que dijimos que iban a ir, Sonia Torres por parte de Julio Herrera Bellutini, Lian Sánchez también, el abogado de Wanda Vázquez, uno de ellos, Luis Plaza Mariota, tanto Sonia Torres como él eran fiscales en un momento de la historia del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Y Christopher Kais, ese abogado que hemos dicho insistentemente en la historia que produjimos la semana pasada, que nos parecía que era el que tenía realmente pull para que pase algo en el gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, con esos acusados como Wanda Vázquez y Julio Herrera Bellutini. Yo tengo que decir algo sobre Julio Herrera Bellutini, que es importante en el contexto de lo que vamos a discutir, de por qué puede tener más posibilidad, que es mi aseveración, opinión, después que escuché, hablé, discutí con varias personas, incluidas personas que están en Washington, en el Departamento de Justicia, lo que pasó en esa reunión. Y es que Julio Herrera Bellutini es esa persona que vino a crear o a establecer el Banco Venezolano, Bancrédito en Puerto Rico, que tiene aparentemente muchos cuestionamientos de parte de todos los de las instituciones que manejan el asunto
de ese tipo de transacciones con bancos de banderas no estadounidenses en territorios como Puerto Rico, como son las agencias administrativas que manejan ese tema. Y aparentemente han habido muchos señalamientos, que si los requerimientos, eso es un área súper reglamentada, los requerimientos de información que tienen que haber en esos archivos con relación a las personas que depositan, etcétera, etcétera. Y es esa persona que siempre ha tenido ese ruido alrededor de sus trabajos en Puerto Rico con relación a ese banco. Intentó hacer transacciones para comprar carteras de bancos u organizaciones económicas de desarrollo financiero, de productos financieros en Puerto Rico. O sea, es esa persona que ha estado, yo diría que siendo vigilada por el comisionado de instituciones financieras en relación a esos requisitos con los que tiene que cumplir. Pero es la persona con más capacidad económica de los tres acusados. O sea, Wanda Vázquez Garcet no tiene para nada, yo creo que ni un 1% del dinero que maneja Julio Herrera Bellutini, y Mark Rossini tampoco. ¿Y qué hizo Julio Herrera Bellutini desde el primer momento que lo acusaron de esa conspiración, que recordemos que está en el contexto, o se dio en el contexto de que Wanda Vázquez Garcet quería ser gobernadora, que quería retar a Pedro Pierluisi, y en el movimiento del desarrollo de su campaña recibió dinero, pero Julio Herrera Bellutini también le dio dinero a Pedro Pierluisi, después de hecho de que Pedro Pierluisi ganara, un poco para la reelección o pagar las deudas. Así es que es una acusación y son personas que están en ese mundo de el donativo político a cambio de algo. Wanda Vázquez Garcet va a esa reunión con menos posibilidades porque definitivamente un Christopher Kise, abogado del presidente Trump, no creo que iba a actuar a favor de Wanda Vázquez Garcet. Y no lo hizo. Pero en ese interín, quien tiene más oportunidad entonces de salir, de tener algún momento, por lo menos de una acusación mucho menor de la que tiene, es Julio Herrera Bellutini. Y esas fueron las conversaciones que aparentemente se dieron el jueves en Washington, que colocan entonces a un fiscal del caso como Nicholas Cannon, negociando más directamente con Herrera Bellutini y su abogado Christopher Kise, y aparentemente como unos cuantos más abogados que fueron allí en favor de Herrera Bellutini, porque Christopher Kise tiene la posibilidad de tener, 10, 12 abogados en su bufete. Tiene un bufete grandísimo. Pues allí fue más gente para defender la posibilidad de que Julio Herrera Bellutini salga con un delito mucho menor, haciendo una alegación de culpabilidad. Donde a mí me parece que es importante ubicar a Julio Herrera Bellutini con relación a la acusación de Wanda Vázquez. Y aquí quizás vamos trayendo por qué de la información que tenemos podemos creer que Wanda Vázquez no es que no va a llegar a un acuerdo, pueda tener más problemas para hacer más relajado el proceso a llegar a ese acuerdo. Primero porque estamos hablando de una exgobernadora, aunque fuera sucesoral, que se le está acusando de haber destituido a George Joyner, que era el comisionado de instituciones financieras, que estaba pisándole los talones supuestamente a Julio Herrera Bellutini. Yo creo que en esto hay un personaje que no se ha traído y tiene que ver con el que sustituyó precisamente a George Joyner, que fue Víctor Rodríguez Bonilla. Recordemos que a Wanda Vázquez se le acusa de que ella, cuando Julio Herrera Bellutini le dijo que le estaban pisando los talones del comisionado de instituciones financieras, ella sacó a Joyner. Esa es la alegación y por eso el qui pro quo. Si
Julio Herrera Bellutini le dio dinero a Wanda Vázquez para su campaña, que es slash en especie, porque supuestamente era una encuesta que le iba a pagar. La encuesta parece que no está tan claro que se hizo, o por lo menos los resultados no está tan claro que estuvieron ahí. Pues si ella lo vota, ahí hay un efecto de lo que le pidió el otro, que también está acusado precisamente en ese entuerto de dar dinero a cambio de. Lo que me dicen es que en esas discusiones, como que en ese descubrimiento de esto es lo que dice la prueba y esto es la acusación que tú me trajiste, no olvidemos que tú me trajiste, no olvidemos que es importante establecer que cuando usted se va a sentar a negociar con el fiscal, Stephen Muldrow es el fiscal de distrito de Puerto Rico, pero el que sabe del caso es Nicholas Cannon, no es Stephen Muldrow. Obviamente, tiene que ir porque esta es su fiscalía y tiene que estar enterado, pero el que conoce la prueba, el que se sentó con el gran jurado, la pasó para que le diera el gran jurado la posibilidad de acusar, fue Nicholas Cannon y Croswell, el que ya no está por todo eso, porque sabemos que tuvo problemas con la justicia de Trump y se lo llevaron, lo quisieron obligar a retirar la acusación contra el alcalde de Nueva York y ahí está. Si eso es así, y lo que me dicen es que Joyner, aparentemente en esa prueba, una de las defensas que podría tener Wanda Vázquez es que Joyner estuvo, de los 6 meses en Puerto Rico que estuvo como comisionado, pues quizás faltó 5 meses. Pues, eso es una piedrita en el camino para establecerle a un jurado, pero si ella no lo votó porque él estaba detrás de Julio, ella lo votó porque no iba a trabajar. Eso es importante, bien importante. Es decir, en esa reunión yo creo que fueron bajando la posibilidad de que ese indictment fuera tan fuerte como que un jurado estaría tan claro de declarar a todo el mundo culpable. Eso es lo que usted va a hacer como abogado de defensa a favor de su cliente. Es convencer, en este caso, a los que fueron a representar a la Secretaría del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que esa acusación es tan y tan y tan buena que aquí no hay manera. La defensa tiene que ir a contrarrestarlo con lo que ha hecho ya de su investigación del caso. Tiene que ir a decirle, mire, eso dice el fiscal Cannon, eso dice el fiscal Muldrow, pero yo quiero que usted sepa que la investigación que nosotros hicimos de esa prueba, esto está aquí. Si puede votarle, si puede matarle ese quid pro quo a Wanda Vázquez, el caso obviamente es mucho más flojo, porque todo lo demás es si la encuesta estuvo ahí, traer la prueba, pero lo que realmente es mucho más difícil a mi juicio para Wanda Vázquez en esa acusación es el quid pro quo, es que ella votó a alguien porque estaba protegiendo al que le daba chavito. Obviamente, eso supone para la fiscalía un duro golpe en momentos en que vienen de que le mataran en la mano el caso del financiamiento de las campañas de Pedro Pierluisi. Recordemos, y aquí tenemos que decir, que Wanda Vázquez entró como gobernadora sucesoral con la crisis que hubo con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Pero el gobierno de Estados Unidos era demócrata y quienes tenían pool en el gobierno de Estados Unidos de los demócratas eran el gobernador entonces Pedro Pierluisi y su cuñado, el financiero del Partido Nuevo Progresista y de sus campañas, Andrés Guillemard. Sí, eso siempre digo y lo sostengo. Creo que tuvieron la capacidad de detener esa investigación en Washington y por eso Joseph Fuentes Fernández lo que cumplió fueron 8 meses en un halfway house después de haberle dañado la investigación a las autoridades. Se alambró y le decía a la gente, estoy alambrado, no me hables. Porque no quería ir contra su amigo, íntimo amigo, el compañero de college, Pedro Pierluisi. En esa ecuación hay una línea importante que tiene que ver con Tomás Rivera Schatz y
Jennifer González Colón. Ustedes recordarán que en una moción de este mismo caso, precisamente de uno de los abogados de Rossini, Nadler, salió una información que es parte de la prueba de ese descubrimiento, que decía que Wanda Vázquez intentó grabar a Jennifer González y a Tomás Rivera Chats. En ese contexto del 2019, hubo algo bien importante que se dio y que puede completar esa información que traen en el contexto de este caso. Y que a mí me hace total sentido que en este momento Wanda Vázquez tenga problemas para que alguien le dé algo en el gobierno de Donald Trump y salir bien de este caso. Y salir bien de este caso supondría que Wanda Vázquez no cumpla cárcel. Eso es lo que podría estar más sencillo si en efecto logra convencer a las autoridades de que ese caso es malo porque Joyner no lo votaron porque supuestamente estaba tratando de llevarse enredado administrativamente a Bancrédito y a Julia Herrera Bellutini. Pero sí, porque Wanda Vázquez en un momento dado alguien la convenció o el FBI le dijo tienes que grabar a fulano y a sutana. Siempre he dicho que eso que no se logró en esa grabación, porque Wanda Vázquez no llegó a la reunión que tenían en el Capitolio con Tomás Rivera Chats, no se dio porque alguien con poder en la Fiscalía Federal le dijo, mira, yo tengo una teoría, pero no la voy a decir. Eso puede estar en este momento siendo importante para que Wanda Vázquez tenga una limitación adicional para tener un buen deal y salir de este caso. Claro, recordemos que Wanda Vázquez debe ser una clienta que no le supone a su abogado y a sus abogados ser tan fácil de decirle tiene que admitir culpa de un delito. Porque eso le puede suponer a Wanda Vázquez que la desaforen en el Tribunal Supremo. Porque va a ser convicta de un delito de corrupción. Hay que ver qué tipo de delito puede ser. Así que lo que yo creo que está planteado aquí es que tanto Wanda Vázquez como Julia Herrera Bellutini están en posición de seguir negociando, que esa es la directriz que, por lo menos, no es la directriz porque todavía no he leído el registro del caso y no sé si la jueza acogió lo que le dijo el viernes en la fiscalía. Estamos todavía negociando, denos una vista el 9 de junio para poder establecer si llegamos a un acuerdo o no. Para poder extender esas negociaciones. Que lo que pasó allí es que justicia, en este caso de Estados Unidos, de Main Justice, como le llaman ellos, decidiera, esto está bastante flojito. Para mí, mejor para Julio Herrera, en términos del poder de negociación, que para la propia Wanda Vázquez. Pero sigue siendo importante porque estamos en la era de Trump. Tomás Rivera Chats es republicano y Jennifer González es republicana. A los dos los trataron de grabar. Alguien en el negociado federal de investigaciones, los agentes que estaban investigando el caso, los trataron de grabar en el 2019. En el momento en que Jennifer González quería ser la sustituta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que se trató de cocinar con Tomás Rivera Chats. Porque de todos es sabido que Wanda Vázquez en el orden sucesoral iba a ser la gobernadora en el orden sucesoral, pero no quería Tomás Rivera Chats que ella fuera la gobernadora. Y ahí bien atravesado la línea de las lealtades de Tomás Rivera Chats caducan. Y si no, tan fácil como en esa foto del pasado sábado. Pero yo creo que también en esta intríngulis
hay algo que tiene mucho que ver con el efecto recaudación de fondos. Y este video que ustedes van a ver aquí es un video de la directora en ese momento de Bancrédito, la mujer que ven en algún momento con la chaqueta gris y su top blanco, Marisol Pérez Fusé, que es la esposa de John Blakeman. Ahí está Ricardo Rosselló Nevares, está Joyner y está el propio Julio Herrera Bellutini. Y está atrás, pegado en la parte de atrás de la puerta, la persona que siempre acompañaba a Ricardo Rosselló Nevares a este tipo de eventos de recaudación de fondos. ¿Y por qué yo hablo de los eventos de recaudación de fondos? Porque fíjense que ahí están todos los presuntos implicados, entre testigos y los que finalmente fueron acusados. La licenciada Pérez Fusé y John Blakeman hicieron alegación de culpa. Pérez Fusé a través de la licenciada exfiscal María Domínguez. Y en el caso de John Blakeman a través de una abogada que el Estado, el gobierno de Estados Unidos le puso como si fuera un indigente. Ambos delataron, están choteando en el caso. Ya esa gente hizo alegación de culpa. Ustedes se imaginan que estas dos personas, en el caso de Wanda Vázquez Garcet y Julio Herrera Bellutini, salgan súper bien en estas alegaciones, que no cumplan un solo día de cárcel, porque a uno se le puede dar inclusive por el orden administrativo de la violación de delitos en relación al FinCEN y todas las organizaciones y las entidades gubernamentales que cubren el asunto de sus faltas relacionadas con el manejo del Bancrédito. Y la otra salga bien y que no cumpla cárcel. Y estos dos hicieron alegación de culpa. Y tienen felony, tienen delitos graves en su expediente. Esa me parece también que es súper importante. ¿Y en el contexto de qué? Precisamente de que eran la gente que buscaban los chavitos para el partido político y los candidatos. Que eso no sigue siendo, no deja de ser lo que está ocurriendo hoy. Porque de esa manera es que recoge dinero Jennifer González. De esa manera es que recoge dinero Tomás Rivera Chats. Y me parece que en esas reuniones en Washington, lo que quisieron entender con el pool de Christopher Kise, que es el que tiene verdadero pool con la secretaria Bondi, con el deputy, el subsecretario Todd Blanche, y con todos los funcionarios de esta administración Trump, lo que pasó fue precisamente que no está tan claro si ese indictment era súper bueno, esa investigación fue súper buena, si hay unos huecos por los que estos pueden irse y hacer alegación de culpa. Si ustedes me preguntan a mí, y no he hablado con nadie que me pueda decir una cosa u otra, porque no he hablado con los que podrían tener la información, ni siquiera con Wanda Vázquez Garcet. Yo no creo que Wanda Vázquez Garcet sea una persona que se sienta a cooperar con nadie. Me parece que eso es un no por muchas razones. Y obviamente Julio Herrera Bellutini, menos, mucho menos. Me parece que este es el tipo de perfil de acusado que no tiene, perdería mucho si se sentara a decir, pues sí, yo le di a fulano y me prometieron esto. No sé. No creo que ese sea el corte de un abogado como Christopher Kise, que es sacar a su cliente de todas maneras y de muchas maneras, menos ponerlo a decir que le dio dinero a tal republicano o a tal demócrata, porque finalmente es la protección de su gente lo que van a hacer. Así que yo creo que está interesante que no han terminado las negociaciones. Yo pensaría que el más posibilidades que tiene de salir como quiera salir y bien, sin cumplir un día de cárcel, es Julio Herrera Bellutini, y Wanda Vázquez Garcet seguirá en el contexto de haber aceptado como aceptó
ser candidata del Partido Nuevo Progresista después que dijo que no, yo creo que fue víctima de lo que otros saben hacer muy bien porque llevan demasiado tiempo haciéndolo. De lo que otros se les puede señalar como que viven de la teta de los donantes del Partido Nuevo Progresista para ser gobernantes. Y ella entró en ese juego sin definitivamente ninguna capacidad ni ninguna experiencia para jugarlo. Y aquí está metida en esto. Creo que va a perder como quiera, independientemente no cumpla un día de cárcel. Como quiera, Wanda Vázquez perderá porque va a tener que hacer alegación de algo. Si es que esto llega a feliz término y si ella lo acepta. Y en ese sentido, ahí está la línea que siempre se dice, es mejor una mala transacción que ver un caso que le puede suponer mucho tiempo de cárcel. Y ahí está María Milagros Charmorier, que ya ustedes ven que va a cumplir hasta el 2031, entiendo, que cumple el 85% de la sentencia por cargos de corrupción. Ese fue el programa de hoy. Agradecida por su participación. Si han podido, los que puedan donar, no se olviden que lo pueden hacer aquí a través de este chat. Siempre también lo pueden hacer a través de Bonitas Radio ATH Móvil, de Periodismo 21 ATH Móvil, bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito y fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. No se olviden que todos nuestros contenidos están a través de todas nuestras plataformas y que mañana es otro día y mañana venimos con otro programa a las 11 de la mañana. Esto es lo último. Compartan todos nuestros contenidos, vayan a todos, comenten y sobre todo manténganse al día con el periodismo de Bonitas Radio. Éxito, nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.